El siguiente video muestra lo que es la varianza y la desviación estándar. También son medidas de dispersión, igual que vimos la clase anterior, la desviación absoluta media. Ahora continuamos con la varianza y la desviación estándar. Para calcular la varianza y la desviación estándar, necesitamos antes haber calculado la desviación absoluta media. Así que vamos a trabajar con el ejercicio primero, el que les entrego para la desviación absoluta media, con los mismos datos que teníamos en la tabla anterior. En este caso tenemos la desviación absoluta media del grupo C y del grupo D, en donde se les entregó la media, que es 60 para ambos grupos. ¿Cómo lo calculamos? Restándole a cada dato la media, 64 menos 60, 76 menos 60 y así sucesivamente. Estos son datos que ya los vimos en la clase anterior. Entonces, con estos mismos datos del grupo C y del grupo D y con este mismo procedimiento vamos a trabajar para la desviación estándar y para la varianza. Entonces comenzamos con la varianza. ¿Qué necesitamos para calcular la varianza? Dice la fórmula. Vamos a dividir la suma de los valores de los cuadrados de las diferencias entre el valor y la media entre el total de los datos. Ya sabemos que el total de los datos de la tabla es 10. Siempre vamos a trabajar con la misma tabla y el total es 10. Entonces, ¿qué es lo que cambia en la desviación, en la varianza? Y con la desviación absoluta, la diferencia es que en la desviación estándar nosotros íbamos restando 64 menos la media, que es 60, a cada uno de los datos, de los 10 datos. Y al final hacíamos las restas, sumábamos estas restas y dividíamos entre 10 y así calculamos la desviación absoluta media. Y en la varianza, estos mismos datos y este mismo procedimiento lo vamos a utilizar, solo que lo vamos a elevar al cuadrado. De igual manera, decimos con la tabla, vamos a decir 64 menos 60 y esto lo elevamos al cuadrado, lo elevamos a la 2. También decimos, este es del grupo D, también decimos del grupo, vamos a calcular primero la del grupo C. Lo mismo que teníamos en la clase anterior, el mismo procedimiento, 76 menos 60, solo que lo voy a elevar al cuadrado. Si notan aquí, miren, 76 menos 60. Solo que a cada una de estas restas las voy a elevar al cuadrado. Así hago primero, igual que anteriormente, con la desviación absoluta, primero las restas. 64 menos 64, 76 menos 60, 16, 56 menos 64 y así sucesivamente. ¿Dónde voy a utilizar los cuadrados? En los resultados que me dio de la resta. Por ejemplo, en la clase anterior, los mismos resultados de la resta. Lo único que voy a hacer para la varianza, lo único que voy a hacer es elevar al cuadrado. En este caso, diría 4 a la 2 y le colocaría un 2 a cada uno de ellos. Es todo lo que hice, trabajando con el mismo ejemplo anterior del grupo C, de la tabla que les entregó para la desviación absoluta media. Entonces lo mismo hice, la misma tabla, vuelvo a repetir, 64 menos 60, solo que lo elevo a la 2, 64 menos 60, luego 76 menos 60, 83 menos, así sucesivamente hasta llegar con los 10 datos. Aquí los tengo, 64 menos 60 y los elevo a la 2. Pero antes de trabajar los cuadrados voy a hacer la resta. 64 le quito 60, me quedan 4. Y 4 lo elevo a la 2. ¿Quién es 4 a la 2? Es 16. Cuando ya tengo el resultado de todas las restas, el resultado es 4 más 16 más 4 a la 2. Los elevo a la 2, todos estos resultados. Y ahora sí los calculo al cuadrado. 4 a la 2 es 16.
16 a la 2 es 256. Recuerden que el significado de decir elevar un número al cuadrado es multiplicar dos veces el mismo número. No voy a decir 2 por 16, no, sino que diría 16 por 16. 16 por 16 es 256 más 4 por 4, 16 más 23 por 23, 529. 13 a la 2 es 169 y así voy calculando el cuadrado de cada uno de los resultados de la resta. Cuando ya tengo calculado el cuadrado, sumo estos resultados. Los sumo completos, me da a 3178 y a este resultado de la suma lo divido entre 10, resultándome 317.8. Este sería la varianza del grupo C del cuadro que les había dado en la primera clase. Estamos trabajando, les sigo recordando, con el cuadro que les había dado en la primera clase. Para poder calcular la varianza vamos a necesitar el mismo procedimiento que vimos para la desviación absoluta media, solo que lo que cambia aquí es que a estos resultados los elevo al cuadrado para calcular la varianza. Ahora, el grupo D, lo mismo. El grupo D, hago lo mismo. Digo 54 menos la media, que es 60. 35 menos 60. 62 menos 60. Hago la resta de cada uno de ellos, de los 10 datos, que los tengo aquí ya. Igual son los mismos que teníamos anteriormente. 54 menos 60. 35 menos 60. Y cuando ya hago todas las restas, 54 menos 60 me da 6. Estos resultados que me dio de las restas los voy a elevar al cuadrado a cada uno de ellos. Los elevo al cuadrado, aquí están. Cuando ya están elevados al cuadrado, 6 a la 2, los calculo. 36. Recuerden, no voy a decir 6 por 2, sino que voy a decir 6 por 6, 36. 25 por 25, 625. Es calcular dos veces el número de la base. 2 por 2, 4. 25 por 25, 625. 14 por 14, 196. Cuando ya tengo resueltos todos los cuadrados de los resultados de la resta que me dio, voy a sumar todos estos resultados. 625 más 4 más 625 más 196, lo sumo y me da en total de 1944. Cuando ya tengo la respuesta, entonces lo divido entre 10 porque son 10 números, 10 restas las que hice, 10 datos. Lo divido entre 10 y me resulta 194.4. Esta sería la varianza del grupo D. Entonces ya tenemos con la clase anterior y la de ahora, la desviación absoluta del grupo C que habíamos calculado fue esta, 16.2. Y la varianza de ese mismo grupo es 317.8. Estamos trabajando la varianza del mismo grupo. Recuerden, para poder calcular la varianza debemos hacer el mismo procedimiento que se les enseñó en la clase anterior, restando a cada uno de los datos la media y a la respuesta de esos datos los elevo al cuadrado. Las respuestas de esa resta los elevo al cuadrado y luego, cuando ya tengo el resultado de todos los números elevados al cuadrado, los sumo y ese número lo divido entre la cantidad de datos, en este caso es 10, y ahí me resulta la varianza. Ahora, para calcular la desviación estándar es muy fácil. Vamos a ver por eso dos temas en uno, varianza y desviación. Ya vimos la varianza, ahora la desviación estándar es muy fácil. Para calcularla necesitamos haber calculado la varianza antes, ya que menciona que la desviación estándar se calcula calculando la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, recordemos, del grupo C, la varianza que me resultó ahora fue de 317.8. Lo tengo encerrado aquí. Quiere decir que para calcular la desviación estándar, lo único que voy a hacer,
es calcular la raíz cuadrada de 317.8. Y lo hice aquí de esta forma. 317.8 con mi calculadora lo hago. Raíz cuadrada de 317.8 es igual a 17.83%. Ahora el grupo D, también encerré aquí la respuesta, recuerden. Los resultados de la resta los elevé al cuadrado, calculé los cuadrados y sumé, luego dividí entre 10 y me resultó 194.4, la varianza. Entonces, con la varianza, cuando ya la tengo, solo le calculo la raíz cuadrada de 194 y ahí me va a resultar la desviación estándar. Voy a obtener dos datos en uno, la varianza y la desviación estándar. ¿Cómo lo hago? Calculando su raíz cuadrada. Entonces aquí lo hice. El grupo D, la varianza que me resultó fue de 194.4. Entonces solo calculo la raíz cuadrada de 194.4 en la calculadora y me resulta 13.94%. Y de esa forma hoy pudimos observar cómo se calcula la varianza y la desviación estándar. La varianza siempre vamos a necesitar hacer el mismo procedimiento de la clase anterior de restarle a cada dato la media, pero la diferencia es que en la varianza los resultados de la resta se elevan al cuadrado. Y la desviación estándar necesitamos haber terminado de calcular la varianza para la respuesta que nos obtuvimos de la varianza. Solo le calculamos la raíz cuadrada de esa respuesta y así obtenemos la desviación estándar.